Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Estoy feliz de estar con ustedes una vez más después de algunas semanas ausentes, por lo menos en el aspecto de la transmisión en línea. El pastor Bab ha estado cubriéndome estas semanas en vivo aquí en el templo, en el culto presencial. Y esta tarde, me toca a mí terminar esta serie que se comenzó el primer domingo de enero, que se llama ¿Ahora qué? Y este título de esta serie está basado en realidad en que nosotros nos convertimos, después de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos convertimos ¿en qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa después de convertirnos en seguidores de Jesucristo? Y se han buscado cuatro palabras en específico que se han tratado en estas semanas pasadas. Y la primera fue que después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros somos discípulos. El pastor Bab desarrolló el tema sobre la parte de los discípulos. Luego otra frase que se usó es que somos embajadores. Y la semana pasada se trató acerca de somos miembros. Y hablaba en específico de la primera iglesia, cómo actuaron, qué fueron las características de esta iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles, cuál era la práctica de los miembros de la iglesia en ese tiempo. Y nos dimos cuenta de que habían ciertas características muy importantes que llevaron incluso como resultado a que la iglesia creciera en números extraordinarios. Esta tarde el tema a tratar es la adoración. Dios nos llama a nosotros a adorar. Entonces, vamos a tratar este tema de una forma diferente. Quizás usted es primera vez que va a escuchar estos conceptos, pero quisiera que abra su corazón y su mente para atesorar toda esta enseñanza que tiene la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Hablando de adoración, en realidad todos nosotros, todos los seres humanos, adoramos algo adoramos. Algunos, incluso los ateos, adoran algo. Algunos, por ejemplo, adoran ídolos, ¿verdad? Algunas personas adoran ídolos, otras personas se adoran a sí mismos, otras personas adoran el dinero, otras personas adoran las posesiones, otras personas adoran el trabajo, otras personas adoran sus carreras, otras personas adoran las estrellas de Hollywood, otras personas incluso adoran sus propios cuerpos. Pero lo interesante de todo esto es que todos estos aspectos o todas estas cosas, las cuales a veces los seres humanos estamos adorando, se desmoronan, se destruyen, son pasajeras y se destruyen. Entonces, ¿qué queremos decir con lo que significa adorar a Dios? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Y quisiera tratar ese aspecto. Vamos a darle respuesta por lo menos a tres preguntas esenciales en esta tarde. La primera, por ejemplo, ¿qué es la adoración? Vamos a definir qué es en realidad la adoración y también vamos a hablar cómo debo de adorar, cómo es que yo debo de adorar y por qué debo de adorar. Así es que esta tarde voy a tratar de darle respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué es realmente la adoración? La palabra adoración viene de una antigua palabra inglesa que significa worshipte, o sea, en otras palabras significa declarar valor sobre algo o sobre alguien. Y esto es sumamente importante. Allí viene la palabra adoración y eso suena, por ejemplo, bastante simple. Declarar valor, declarar o atribuir valor a algo. Entonces, cuando adoramos a Dios, estamos declarando valor sobre Dios. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante para comenzar, hablando de qué realmente significa la adoración. La pregunta que nos lleva es ¿cuál es el valor que Dios tiene en tu vida? ¿Cuál es el valor que Dios tiene en tu vida? Y esa es una de las preguntas. ¿Cuánto vale Dios para ti? Esa es la pregunta que nos lleva a esto. ¿Cuál es el valor que Dios tiene en nuestra vida? A medida que cuando descubras cuánto es el valor para ti, serás un adorador.
cuando descubras cuál es el valor de Dios en tu vida o cuánto vale Dios en tu vida, serás un buen adorador y expresarás adoración no solo a través de palabras, no solamente con lo que dices, sino con las acciones que nosotros hacemos o tenemos, sino que expresarás adoración a través de la manera en que tú vives. Eso es parte de lo que es la adoración. Ahora, fluirá todo de lo que te rodea. Puedes saber cuánto una persona adora realmente. Es que la forma en que vive, cuando analizas la forma en que vive una persona, te das cuenta qué es lo que esa persona puede o está adorando. Puedes saber la forma en que adoran por las decisiones que toman, por las acciones que tienen, por los valores que practican, por sus costumbres que tienen en la vida. Usted puede saber cómo esta persona o qué es lo que esta persona adora. Por ejemplo, por la forma en que piensa, la forma en que gasta su tiempo, la forma en cómo gasta su energía, la forma en que gasta incluso su dinero. Todo esto refleja, escúcheme bien, realmente lo que está pasando dentro del corazón de esa persona. Entonces, si quieres saber lo que alguien cree, cómo vive su vida, entonces esa es la forma de saber. Para saber qué es lo que alguien cree, debe de observar cómo vive su vida. Y de eso queremos comenzar a tratar. El apóstol Juan, en el capítulo 4, él tuvo una conversación con una mujer extranjera. Creemos que es una de las conversaciones, quizás la conversación más larga, por lo menos que está documentada. Es una de las conversaciones más largas que Jesús tuvo con alguien. Y la tuvo con esta mujer extranjera llamada, le llaman la mujer samaritana. No sabemos el nombre de ella, pero esta conversación fue larga. Y en esa conversación la mujer trae una pregunta a Jesús y le dice, bueno, alguien dice que se debe de adorar en este monte, otros dicen, tú dices que se debe de adorar en el templo. Entonces Jesús comienza a hablar con ella y le dice, ¿sabes qué? No entiendes todavía esto. No se trata de la forma o de dónde, sino se trata a quién tú vas a adorar. Entonces lo que dice el versículo 23 del capítulo 4 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, dice, ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando, dice, aquellos que le adoren de esa manera. Dice, vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Significa adorar desde lo más profundo de nuestro ser. Eso significa adorar en espíritu. La adoración no es externa, no solamente es externa, es de palabra. La verdadera adoración no es una mera forma ceremonial. No se trata no solo de seguir los movimientos que existen, pero es una realidad espiritual. Es un reflejo de lo que está pasando en el interior de usted. Es una expresión, por ejemplo, auténtica, es una expresión honesta, es una expresión invertida. Es algo que expresa afuera en la forma que hablamos y vivimos. Dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Podemos cantar todas las canciones que podamos, orar todas las oraciones que podamos hacer todos los movimientos, pero estar completamente desconectado de Dios. Isaías decía en una de esas partes donde Dios, hablando a través de Isaías, decía, estoy hastiado de vuestras reuniones solemnes, de vuestros cantos solemnes, pero dice, pero vuestro corazón está alejado de mí. Entonces,
Adorar en espíritu es una autenticidad, es algo que sale desde adentro hacia afuera, no solamente son los movimientos externos. Ahora, ¿qué significa en verdad? Adorarlo en verdad significa que nuestra adoración debe ser real, tiene que ser sincera y bíblica, en verdad, es transparente, es abierta, es honesta. Sin duda, escúcheme bien, no hay nada oculto, no se puede pretender que la adoración viene de adentro y se manifiesta afuera. No se puede pretender, debe de serse en verdad. Ahora hay otra tercera razón aquí. La verdadera adoración no se trata de actividades, se trata de la autenticidad. Dios está buscando autenticidad con nosotros. Ahora escúcheme bien. Es real, auténtico, es abierto, es honesto ante Dios. Dios quiere no solamente el movimiento, lo que Dios realmente está buscando a través de la adoración es una relación con usted. Es una relación de padre a hijo. Él no te está buscando solo para cumplir con algo, con un deber. Es más, Él está buscando a personas que estén llenas, abiertas y honestas en adoración. Entonces, es uno de los secretos cristianos más extraordinarios. Si estás pasando, por ejemplo, por un momento difícil, no hay nada más extraordinario que acercarse a la presencia de Dios a través de la adoración. La adoración no es para beneficio de Dios. Es más, la adoración es para tu beneficio. La adoración es para ti. Solía pensar, por ejemplo, que Dios es el creador del universo. Dios no es, él realmente tiene, si tú no le adoras, hay otras cosas que lo van a adorar. La naturaleza lo adora, lo van a adorar, incluso los animales lo pueden adorar. Pero Dios nos está dando a nosotros una oportunidad para que usted y yo podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Desde lo más céntrico de vuestro corazón y de lo más auténtico, la forma más honesta, es la forma que Dios está buscando los adoradores. Pero en todo eso, Dios está buscando una relación contigo. Ahora, la otra pregunta que vamos a contestar es ¿por qué tengo que adorarlo? Ahora, Dios está pidiendo que le adores, sí, es cierto. Para eso fuimos creados, para adorarlo. Entonces, pero este es el punto. Es como que estoy acariciando el ego de Dios. Tengo que endulzar los oídos de Dios con mi adoración. ¿Eso es lo que Dios está buscando? ¿Tú crees que eso es lo que Dios está buscando? A veces que incluso cuando pensamos en que tengo que adorarlo, a veces pensamos como que Dios está ahí en el rincón, todo triste, esperando que alguien venga y le diga palabras bonitas y lo adore y lo exalte. No, Él es Dios Todopoderoso. Él es omnisciente, Él es omnipresente. No es así. La adoración es para mi beneficio, pero no se trata de mí. La adoración beneficia mi vida. Hay un intercambio que tiene lugar cuando adoramos a Dios. Adoramos en el trono de la gracia. Vea lo que dice Salmo 22:3. Dice, sin embargo, tú eres santo y estás, dice, entronizado en la alabanza de Israel. También el libro de Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de sus mantos llenaban el templo. Escúcheme bien. Tal vez estás enfrentando una crisis hoy y no sabes qué hacer. Tal vez necesitas que a Dios en medio de todo lo que usted está pasando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que dejar a un lado el pretender. Debes de dejar a un lado el tratar de manejar las cosas a ti mismo. Debes de dejar de ser tu propio yo. Debes de dejar de pretender o dejar tu propia agenda y comienza a adorar al Señor. Y la adoración al Señor, dije yo, es más que unos cuantos cantos, es más que venir a la iglesia y cantar unos cuantos cantos. No, es un estilo de vida.
La adoración es un estilo de vida, porque la forma en que yo vivo, la forma en que yo hablo, la forma en que yo actúo, la forma en que yo me desarrollo en la comunidad, habla de mí, a quien yo realmente estoy adorando. Entonces, deja de tratar de abrirte tus propios caminos en tus propias circunstancias y deja entonces que Dios se manifieste en medio de la adoración. La verdadera adoración es un acto de humildad. Es imposible incluso estar lleno de orgullo y estar adorando al Señor. Es imposible. Es imposible adorar y tener un corazón lleno de orgullo. Una persona orgullosa solo se alaba realmente a sí misma. Y es muy importante que entendamos que la adoración proviene de una condición de humildad. Ahora, fíjese bien, la adoración me alinea con el trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Vea lo que dice el libro hablando del orgullo en la adoración. Porque no puedes adorar a Dios y estar lleno de orgullo. Vea lo que dice Santiago. Dice la gracia y da la gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso es lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. El orgullo se trata de hacer de adoración sobre mí. Si quieres repeler a Dios, sea orgulloso y haz que la adoración se centre realmente en ti. Pero Dios rechaza al orgulloso, pero mira de cerca al humilde. Entonces, la acción de adoración es bajo la condición de humildad. Ahora, la adoración invita a Dios a mis circunstancias. Fíjese bien, dice el libro del Salmo 89, 5 dice, bienaventurados los que han aprendido a clamarte, los que caminan a la luz de tu presencia, Señor. Dice el salmista en 89, el Salmo 89 a 15. Lo que me gusta, por ejemplo, de este pasaje es algo interesante, de que la adoración se aprende. Es algo que tú puedes aprender, es un comportamiento aprendido. La adoración es un estilo de vida. Estás aprendiendo a adorar, es algo que tenemos que practicar. Es una disciplina y por eso digo que la adoración no es para el beneficio de Dios, sino es para tu propio beneficio. Cuando tú adoras a Dios, te estás beneficiando a ti mismo. Hay una palabra en este versículo que habla de la clamación. Por lo general esta palabra no la usamos nosotros, pero la palabra en realidad significa dar bienvenida y con alegría o con un fuerte grito a alguien que está entrando. Y en este caso se trata de Dios. Por ejemplo, la imagen de la aclamación que habla el versículo está hablando, por ejemplo, cuando entra el equipo local a un estadio y todo el mundo grita dándole la bienvenida. Ahora, de esa misma manera, esa es la idea cuando habla de clamemos a Dios y con gritos de júbilo adoremos al Señor. Ahora, la Biblia dice que aquellos que han aprendido a dar la bienvenida al Señor, escúcheme bien, o a aclamarlo en el área de su vida, entienden que se trata verdaderamente de adoración. Ahora que ya entendemos lo que significa por qué debo de adorarlo, vamos a hablar de la tercera pregunta, que es ¿cómo debo de adorar? ¿Cómo debo de adorar al Señor? Bueno, aquí está el punto de partida. La adoración comienza diciendo gracias. La adoración comienza diciendo gracias. Hay dos palabras que son muy sencillas en nuestra vida, pero que son difíciles de practicarlas. ¿Sabe cuáles son? Que a veces nosotros nos olvidamos, es difícil de recordar y es tan fácil de olvidarse de las cosas que Dios ha hecho. Una de las razones y una de las formas para acercarnos al Señor en adoración, de cómo yo debo de adorarlo, es adorarle por lo que Él ha hecho, es adorarle por lo que Él ya hizo en mi vida. Y tener un corazón agradecido. Y esto se aprende, esta es una práctica, esta es una disciplina.
Quiero decirles abiertamente, una de las razones por las cuales yo sigo sirviendo al Señor es porque yo tengo más de 35 años en el Evangelio y en estos 35 años la misericordia y el amor y la protección y el cuidado de Dios ha sido fiel conmigo. Así que yo tengo una gran razón para adorar al Señor a través del servicio. A veces Dios nos ha contestado alguna petición. Dios te ha contestado quizás que los resultados de esos exámenes que te ha dicho el doctor que corrías peligro con un cáncer o con algo más grave y salieron a tu favor esos exámenes. Pero de pronto nos olvidamos totalmente de que Dios intervino en eso. Nos olvidamos de que Dios te sanó, de que Dios restauró, de que Dios cambió a esa persona y que Dios trajo a tu hijo y que Dios sanó a tu hijo y que Dios hizo que ese bebé naciera saludable y que hizo que ese examen fuera a tu favor. ¿Sabe qué? Nos olvidamos tan rápido de eso y comenzamos a adorar otras cosas. Tantas veces cuando le rogamos a Dios que haga algo y nos olvidamos de agradecerle por haber hecho lo que hizo en nosotros. Simplemente pasamos de una crisis a otra y nos olvidamos de que Él nos ha ayudado. Así que, ¿cómo debo de adorar yo? Entonces Salmos 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza, dale gracias, alabad al Señor, alabadle. ¿Cómo debemos alabarle, adorarle? Dándole gracias, comienza dando gracias, diciendo gracias Señor. Gracias por lo que has hecho. Mire, yo a veces siento que podemos llegar a ser tan faltos de gratitud. Porque Dios nos ha sacado de situaciones tan complicadas y nos olvidamos de Él. Nos olvidamos tan fácil de decirle gracias. Ser agradecido nos lleva a mirar hacia atrás para ver lo que Dios ha hecho. Nos obliga a hacer un inventario de nuestros actos y de la fidelidad, de la provisión de Dios en nuestra vida. Y la razón por la que esto es importante es que también es porque cuando yo doy gracias por lo que Él ha hecho, escúcheme bien, entonces comienzo a adorarle por lo que Él es. Lo voy a volver a repetir. Cuando yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho, entonces yo comienzo a adorarle por lo que realmente Él es. Escúcheme bien. Porque la actividad de Dios en nuestra vida no son en realidad, son en realidad demostraciones de su carácter. Le llamamos Salvador porque Él nos sana, porque Él nos salva. Le llamamos sanador porque Él nos sana. Le llamamos, por ejemplo, proveedor porque Él ha proveído. Es parte de su carácter, es su naturaleza, es su carácter. Él aconseja y da sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es consejero. Él da fuerza y valor porque Él es consolador. Entonces, la actividad de Dios en nosotros es en base a su naturaleza y habla de su carácter. Entonces podemos adorar diciéndole Dios gracias porque has satisfecho mis necesidades, porque has provisto, porque eres el proveedor, por haberme dado la bienvenida a tu familia, por mi situación que estoy enfrentando. Nosotros podemos adorarle a Dios de todas estas formas. Escúcheme bien, cuando venimos a Dios en oración y le pedimos con valentía y confianza basados en quién Él es, en su carácter y no en el nuestro. Dios nunca cambia, Dios sigue siendo el mismo. Nosotros le podemos adorar a Él hay muchas formas de adorarle. Le podemos adorar a través de las canciones que cantamos. Además hay 136 versículos, 37 versículos en la Biblia que nos dicen que tenemos que cantemos al Señor. Podemos cantarle, podemos adorarle a través de la oración, pasar tiempo con Él, escucharlo a Él y que Él nos escuche a nosotros. Adoramos al Señor aplicando incluso la palabra de Dios. Y esto es sumamente interesante. Quizás no hayas pensado que la adoración también tiene que ver cuánto tú aplicas la palabra, su palabra, a tu vida.
Es más, también nosotros adoramos al Señor cuando le decimos a otros acerca de lo que Él ha hecho en mi vida. Adoramos al Señor cuando nosotros le estamos diciendo a otra persona acerca del plan de Dios para salvación de su vida. Cuando compartimos el Evangelio con otros, estamos adorando al Señor. Hay muchas formas de adorarle. Entonces, también adoramos a Dios por dar, cómo damos nuestro tiempo, cómo damos incluso nuestra energía, cómo damos incluso nuestros recursos, las cosas por las que vivimos, en qué lo gastamos nuestra vida. Adoramos a Dios por con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, con nuestros talentos. Todo esto involucra adoración. Adoración. La forma en que tú das, la forma en que tú inviertes tu tiempo, estás adorando. Y dice a quién tú adoras. Entonces me estoy explicando. Espero estar siendo claro en este aspecto. Salmo 105 dice, 105:1 dice, dad gracias al Señor y invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Da gracias al Señor. Y dice, da a conocer sus obras entre los pueblos. Esta es una gran obra de adoración. Dice dar gracias y luego dice, da a conocer entre las naciones sus obras. Entonces, si nota usted, la adoración es un estilo de vida. Entonces, ¿qué significa entonces llamar al Señor? Convocarlo, invocarlo. Mire, hay muchas formas que nosotros podemos, nombres que nosotros podemos usar. Por ejemplo, nosotros es el Salvador. Hablamos, el Salvador es el Redentor, el Proveedor. Eso habla de su carácter. Es consejero, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Ahora, dice bien, ese es su nombre y también es su carácter. Entonces, cuando yo lo llamo por su nombre, también lo envío hacia otras personas y a otras circunstancias. Cuando yo lo llamo a Él, es porque algo refleja de Él en mí. Mire lo que sucede. Por ejemplo, mi nombre es Manuel, por ejemplo, pero yo tengo tres personas que me conocen por otro nombre. 3 personas que me conocen por papá. Ahora, papá representa para ellos quizás el banco, representa la protección, representa quizás el protector, el cuidador, el que provee también. Entonces, cada vez que ellos se refieren a mí, me hablan por lo que yo represento. Cada vez que usted y yo hablamos a Dios y clamamos a Dios, estamos hablando de lo que Él realmente representa en nuestra vida. Convocamos el nombre del Señor diciendo, sanador, ¿por qué? Porque queremos sanación. Lo convocamos a Él como consejero porque necesitamos sabiduría. Lo convocamos a Él como protector porque Él cuida de nosotros en nuestra vida. Pacificador o príncipe de paz, etcétera, etcétera. Todos estos nombres que son del Señor. Pensando en todo esto, pusimos una lista de palabras que quizás le puedan ayudar cuando usted tiene ese momento, ese tiempo para adorar al Señor en su vida. Note bien. Palabras que podemos usar: Salvador, libertador, protector, redentor, consejero, sustentador, proveedor, consolador, restaurador, sanador, amigo, príncipe de paz, todopoderoso, nunca cambia, todo es todo en todas partes, fiel, misericordioso, gracia, amable, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no le suena esto a adoración? Cuando invocamos, por ejemplo, su nombre y pedimos su presencia en nuestra vida. Todos estos nombres que nosotros usamos o que podemos usar en el tiempo de adoración representan lo que tú estás pasando o lo que Él ha hecho en tu vida. Así que una de las cosas importantes que quiero dejarlos en esta tarde es que comencemos a vivir una vida de adoración. Dije en principio que nosotros adoramos muchas cosas. Y yo a veces me pregunto, ¿realmente mi trabajo merece mi adoración? ¿El dinero merece mi adoración? ¿Las cosas merecen mi adoración? Mire, nada de esto puede hacer
o ha hecho lo que Dios ha hecho en tu vida? Sí. Mire, usted puede tener mucho dinero, pero no puedes comprar la salud. Puedes comprar una farmacia, pero no puedes comprar la salud. Puedes comprar una mansión, pero no puedes comprar un hogar. ¿Quién es el que provee un hogar? Es Dios. ¿Quién es el que provee la salud? Es Dios. Entonces, tú puedes comprar, con el dinero usted puede comprar muchas cosas, pero hay cosas que solamente Dios te las ha dado. Y a Él, yo creo que Él es merecedor de reconocerlo, es de proclamar el valor que Él tiene en nuestra vida. Y esta es la pregunta que quiero que usted piense en ella. Y usted puede darle respuesta. ¿Qué valor tiene Dios en tu vida? ¿Cuál es el valor de Dios en tu vida? ¿Le estás sirviendo? ¿Le estás amando? ¿Estás compartiendo? ¿Le estás adorando? ¿Qué valor tiene Dios en tu vida? Y esa respuesta la tiene usted. Así que, mis amados hermanos, les amo en Cristo, les amo en el Señor, y mi sugerencia y mi desafío es que vivamos una vida dedicada a la adoración a nuestro Dios. El domingo pasado hablábamos, el pastor Bob, predicando en el tercer servicio también, hablaba de que aquellos creyentes estaban comprometidos con la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, estaban comprometidos a estudiar, a vivir la palabra de Dios. Estaban comprometidos con la adoración. Estaban comprometidos en el partimiento del pan. Estaban comprometidos en el compañerismo unos con otros. Estaban comprometidos en compartir a Cristo con otras personas. Estaban comprometidos en la oración. ¿Y usted? ¿Estás adorando al Señor? Porque todo esto habla de la adoración. ¿A quién está adorando usted? La respuesta la tiene usted. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos acerca de la adoración, que es más que unas palabras y unos cantos, es un estilo de vida. Porque lo que hacemos, la forma en que pensamos, la forma en que actuamos, la forma en que nos dirigimos en la vida, la forma en que hablan mis acciones, reflejan a quien realmente yo estoy adorando. Ayúdame, Señor, a hacer ajustes y a cambiar esta situación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo. La próxima semana vamos a comenzar una serie sobre el libro de Santiago. Espero que nos acompañes y estés en sintonía de los mensajes que vienen en este libro tan importante del libro de Santiago. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.